El día de hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de un apóstol que posiblemente ni siquiera lo hayan escuchado, pero es un apóstol muy interesante y él es el apóstol Felipe. Y yo le titulé a él el apóstol analítico. Esas personas que todos se te quedan mirando, ¿no? ¿No les ha pasado así? Como diciendo, estás hablando y tú dices, ¿será que me está tirando a Lucas? No es que te estén tirando a Lucas. Es gente muy meticulosa, ¿verdad? Es gente muy reflexiva, es gente muy analítica, que no se la traga fácilmente, ¿verdad? Sino es gente que se te queda mirando y Dios ama a ese tipo de personas. No todos tienen que ser como Pedro, no todos tienen que ser amorosos como Juan, pero necesitamos en el cuerpo de Cristo hombres y mujeres que sean reflexivos y analíticos. Y decíamos las semanas pasadas, amados hermanos, en este esquema que si tú analizas bien a la luz de los evangelios, no todos los apóstoles tenían la misma cercanía que otros, ¿no? Y decíamos que este primer círculo que aparece aquí, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, o Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, o Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, cualquiera que sea el orden, eran como los más cercanos a Jesús. Fueron los que lo acompañaron, por ejemplo, en aquel escenario tan agónico como el Getsemaní. ¿Se acuerdan? Los que han visto la película La Pasión de Cristo, ahí empieza la película y vemos que no, los 12 no estaban allí, ¿se acuerdan? Solamente eran 3 que estaban allí, era Pedro, Juan y Jacobo. También ellos estuvieron en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo se vio en su gloria al lado de Moisés y al lado de Elías. Cuando resucitó a la hija de Jairo, solamente ellos 3 junto con Jesús entraron a la casa y vieron el milagro de resurrección. Así que hay algunos que tuvieron más cercanías. Es como nuestros amigos. Aquí incluso todos nos amamos, nos respetamos, pero seguramente con uno te llevas más que con otros, ¿no es cierto? Jesús también tenía esa relación. No es que dejara de amar a los otros, pero él había elegido a estas personas por algún motivo más cercanos. Amén. Pero hoy yo quiero compartir acerca del líder del segundo grupo que aparece aquí, que es Felipe. Ustedes lo pueden ver en Mateo, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en el libro de Hechos. Todos los escritores consideran que Felipe era el líder destacado de este segundo grupo, donde está Bartolomé o Natanael, también conocido como Natanael, Tomás y Mateo, que también es conocido como Leví. ¿Ok? Felipe aparentemente fue el líder del segundo grupo o círculo de discípulos de Jesús. Ahora sí les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, versículo 7 dice: Felipe le respondió a Jesús: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Ven? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Amén. El nombre Felipe es un nombre griego que quiere decir amante de los caballos. Yo no sé si a Felipe le gustaban los caballos o a sus papás, que fueron los que les pusieron el nombre, les gustaban los caballos. Pero el nombre de Felipe, ¿conoce a alguien que sea algún amigo, alguna amistad? Sí, Felipe, bueno, ya le puedes decir cómo que significa su nombre. Que si le gustan los caballos, pero... Y era un nombre griego. Ahora, recordemos que en el siglo IV antes de Cristo, cuando Alejandro el Grande conquistó toda la civilización, a todo el mundo conocido de aquel tiempo, su cultura, su lengua, su filosofía, todas sus costumbres fueron helenizados. Es decir, así se les conocía a aquellas personas como helenistas. Quizás Felipe venía de una familia de judíos helenistas y por eso su nombre era griego, aunque sin lugar a dudas Felipe era judío de Betsaida, de la provincia de Galilea, y eso lo pueden corroborar en Juan capítulo 1 versículo 44. ¿Ven? Ahora, no hay que confundir, amados hermanos, a este Felipe, el apóstol, con Felipe, el diácono, el que aparece en Hechos capítulo 6.
hay otro Felipe evangelista que Dios usa poderosamente, pero no es ese Felipe, del que estamos hablando. ¿Amén? Avanzamos, por favor. Ahora, hay algo muy interesante que yo puse por acá. Posiblemente Felipe, Pedro, Tomás, Natanael, Jacobo y Juan ya eran amigos, compañeros de pesca o conocidos mucho tiempo antes de conocer a Jesús. Y quiero demostrárselos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, 2 y 3. Vamos para allá, por favor. ¿Sí? Ok. Vuelvo a leer. Dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, ¿cierto? Hablamos de Zebedeo en un tiempo. Y otros dos de sus discípulos. ¿Ok? Ahora, no menciona el nombre, pero quiero decirles que Felipe y Andrés siempre son vistos en la compañía de estos personajes antes mencionados. Andrés era el hermano de Pedro. Y Felipe, como lo vamos a ver ahorita, siempre andaba con Natanael. Así que muy posiblemente ellos ya eran amigos antes de conocer a Jesús. Ahora, en un sentido, esto es algo sorprendente. A lo mejor nosotros habríamos esperado que Jesús siguiera otro método para escoger a los 12. Después de todo, los estaba escogiendo para una tarea formidable de ser los apóstoles, sus sustitutos, cuando Él ya no estuviera aquí en la tierra. Hombres con plena autorización para hablar y actuar en su nombre. Quizás habrías esperado que buscara por toda la tierra para encontrar a los hombres más dotados y mejor calificados, pero en lugar de eso escogió un pequeño grupo de pescadores y a la vez hombres comunes y corrientes que ya se conocían mucho antes, que no tenían talentos ni habilidades excepcionales. Pero ¿saben qué sí tenían estos pescadores? Una tremenda disposición. Digan conmigo: disposición. Eso era lo que Jesús estaba buscando en ellos. Hombres con títulos no quiere decir que Dios no lo usara. Ahorita vamos a ver que Felipe era una persona que estudiaba la ley y los profetas. Pero Dios buscaba más que nada la disposición. Y te voy a decir una cosa: después de 2000 años, Dios todavía sigue buscando que tú y yo seamos personas dispuestas. Ahora, por favor, ¿qué sabemos de Felipe? Pues yo quiero decirles que Mateo, Marcos y Lucas no dan detalle alguno acerca de él. Solamente el Evangelio de Juan. Y a menudo Felipe aparece junto a Natanael, que también es conocido como Bartolomé. Ahora quiero que veamos a este Felipe. Felipe es único entre todos los discípulos. Felipe es un analista clásico, una persona analítica, un hombre práctico que se guiaba solamente por las reglas. Pero también era de esas personas que tiende a ser un poco el aguafiestas del grupo, el pesimista, el que dice no se puede, un individuo de visión un poco estrecha, a veces incapaz de ver el cuadro global y a menudo obsesionado por identificar las razones por las cosas que no se pueden hacer en lugar de encontrar nuevas formas de hacerlas. Él tenía una predisposición a algo que le llamamos pragmatismo, es decir, si no se puede, no se puede. Era fatalista. ¿Cuántos conocen personas así? No, es que no nos va a alcanzar el dinero. No, ¿quiere comprar esto? No, no se puede. No, es que mira, vamos a levantar un proyecto, ya lo hicimos otra vez, no se va a poder. Mira, no se puede porque mira, el presupuesto es esto, lo que contamos es esto, y esto y esto. Y ese tipo de personas que no significa que están mal, pero no puede ir más allá de términos mundanos, de términos económicos, de términos materiales. Este Felipe era esa clase de personas. Muy analítico, pero también su estrechez mental no le permitía ver la gloria de Dios. Hoy yo quiero compartir con ustedes 3 puntos interesantes
en la vida de un discípulo. No solamente hablando de Felipe, pero también de nosotros como discípulos. Amén. Y el primer punto que aparece ahí es el llamado. Usted no puede ir a donde no lo llaman, ¿no es cierto? A menos que sea medio intrometido, ¿verdad? Pero normalmente los que estamos aquí vamos a donde nos invitan. Y el llamado es fundamental en la vida del discípulo. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 1, versículo 43. Otra vez. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Cómo le dijo? Sígueme. Ahora, quiero que consideremos un punto muy interesante porque ya vimos la vida del apóstol Pedro, de Jacobo, de Juan y de Andrés. En el caso de ellos, podríamos decir que ellos de alguna forma habían encontrado a Jesús a través de Juan el Bautista. Es Juan el que dijo, he ahí el Cordero inmolado, él es el Mesías. O sea, de alguna forma estos cuatro primeros importantes, ellos fueron a Jesús. Aquí por primera vez leemos que es Jesús el que va y busca a Felipe. ¿Se dieron cuenta? De hecho, o sea, lo vas a ver en pocos discípulos, como también en Mateo, lo vamos a ver más adelante, pero es la primera vez que vemos que en vez de que ellos se sientan atraídos, fue Jesús personalmente el que fue a buscar a Felipe. Díganme si Dios ya no tenía algo interesante para este apóstol. Ahora, dos versículos más adelante, ahí en el versículo 45, dice, Felipe halló ¿a quién? A Natanael y le dijo, hemos hallado, en plural, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Me gusta, bueno, no sé si me gusta, pero Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ve y ve. Pero yo lo que quiero resaltar aquí, es que es obvio que Felipe y Natanael eran estudiosos de la ley de Moisés y de los profetas. No eran personas neófitas del tema. Eran personas que ya tenían cierta predisposición, como muchos de los que ustedes están aquí. Muchos me han dicho, no, yo iba a catecismo, no, yo iba a este lugar y yo por mi cuenta leía libros o leía la Biblia. Muchos de ustedes ya tenían esa inquietud, como Felipe. Entonces Felipe ya tenía sus ojos, sus oídos y su corazón abiertos, porque sabía que pronto, en algún momento, iba a llegar el Mesías prometido. Amén. Ahora, quiero que veamos algo muy interesante, porque Felipe no solo tenía un corazón que buscaba arduamente a aquel Hijo de Dios, sino que también tenía un corazón evangelista personal. Mire que su primera acción después de encontrarse con Jesús fue ir a buscar a su amigo Natanael y hablarle de Jesús. Personalmente, estoy convencido, escúcheme bien, estoy convencido de que la amistad, la verdadera amistad, provee el terreno más fértil para la evangelización. Y es que parece que invariablemente, cuando alguien llega a ser un verdadero seguidor de Cristo, su primer impulso es querer ir a platicarle a otros de Jesucristo, de aquel que te ha cambiado. Y eso es algo que debería de ponernos a pensar, amados hermanos. La primera reacción de Felipe es decir, tú eres el que hemos leído en Éxodo, en Levíticos, en Números, en el profeta Isaías, en Jeremías, en Zacarías, en las promesas, tú eres. Y lo primero que hace es buscar a su amigo y decirle, no hemos hallado. Yo te pregunto a ti, ¿qué has hecho cuando empezaste a conocer de Cristo? ¿Cuál fue tu primera reacción? Ahora, no es un reproche, pero te quiero decir algo. La amistad que ya tienes con tu compañero, la amistad que tienes de años con tu compadre, la amistad que ya tienes de años con tu vecino, la amistad que tienes de años con tu amigo, con tu amiga, es el terreno más idóneo, más fértil para que le puedas compartir de Cristo. Muchas veces uno puede llegar, yo lo he hecho, me he parado en lugares públicos o tocar la puerta, pero la gente tiene desconfianza, hay inseguridad, yo lo entiendo, pero tú sí puedes entrar a donde yo no puedo entrar. Tú sí puedes hablarle a tu compadre como tú le hablas, pero hablarle de aquello que te ha cambiado. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Ya tienes años? ¿Ya tienes meses?
¿A cuánta gente le has compartido del Señor? Y eso debería desafiarnos, porque Felipe, lo primero que hizo al conocer de Jesucristo, dijo: tú eres el Salvador del mundo, tú eres el que vino a redimir de nuestros pecados. Yo tengo que decirle a mi amigo Natanael, y va con él. Ahora, la reacción de Natanael no es muy buena, ¿verdad? Y él dice: ¿a poco de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No? ¿A poco de Querétaro podría salir alguien bueno? ¿A poco de Hermosillo puede salir alguien del DF puede salir? Pues mire, independientemente de lo que dijo Natanael, de esa forma despectiva, a él no le importaba. Él sabía que por fin había encontrado a aquel que las promesas del Antiguo Testamento indicaban que él era el Mesías prometido. Amén. Y es que llega el punto que cuando te enamoras de Dios, cuando le sigues a Él, te pueden criticar, te pueden decir, pero es como dos pequeños tórtolos, ¿no? Los adolescentes están embelecidos, ¿no? Y él le pita el carro: ¡hey, cuidado! Casi lo atropella. Pero como estás tan enamorado, es igual, te enamoras de él y Natanael dice: ¿y a poco puede salir algo bueno? En lugar de decir: es cierto, por fin, mira, las escrituras coinciden, las profecías coinciden. No, él lo único que piensa es que como no es de Caná, porque Natanael era de otra ciudad, entonces dice: ha de ser de los gallegos, ¿no? Como dicen, ¿no? Que es gente que a veces se burlan de ellos. Pero eso no le importó a Felipe. Así que lo más importante en primer lugar es el llamado. ¿Amén? Segundo punto interesante es la alimentación de los 5,000. ¿Amén? La alimentación de los 5,000. Y yo sé que ya hemos leído y mencionado este relato, pero hoy quiero que lo veamos a través de los ojos de Felipe. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 6, versículo 10, por favor. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. ¿Cuántos eran los que estaban ahí? 5,000 varones. Pero les voy a decir una cosa: debió de haber habido niños y mujeres también allí, ¿no es cierto? Si los judíos son como nosotros los latinos, mínimo tenían 2 hijos, mínimo 2. Pónganse que 1, pero sí, quiero pensar que solo tenían una mujer. Entonces, ¿cuántos creen ustedes miles que habían allí, en ese lugar? ¿Cuántos? Mínimo, si tuvieran un hijo, que no lo creo porque los judíos no son así, mínimo había 15,000 personas. Ahora, hay algo muy interesante y es una pregunta que encontramos en el verso 5. Vayan conmigo, por favor, al verso 5. Amén. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, miren lo que le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Diga conmigo: probarle. ¿Cuántos de aquí han sido probados por Dios? Porque él sabía lo que había de hacer. Yo tengo una pregunta aquí que la plasmé. ¿Por qué la pregunta va únicamente dirigida a Felipe? ¿Por qué no se lo dijo Pedro? Tal vez Pedro hubiera dicho otra vez: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Otra de esas respuestas que pasaron a la historia, ¿no es cierto? Se lo hubiera dicho a Jacobo y pues maneja sus influencias, porque como era hijo de Zebedeo era un hombre de empresas, tal vez tenía cierto dinero. No, se lo dijo intencionalmente al hombre más analítico, más reflexivo que tenía entre sus discípulos. Ahora, aparentemente Felipe era el administrador apostólico, el analítico, quien estaba a cargo de los arreglos de las comidas y de otros aspectos de logística. Y sí es obvio pensarlo, porque sabemos que Judas tenía la responsabilidad de los dineros, ¿no es cierto? ¿Quién manejaba los dineros de los apóstoles? Judas, y lo pueden ver en Juan capítulo 13, verso 29, que ahí dice que él manejaba la bolsa de los dineros. De modo que tiene sentido creer que había alguien que estaba a cargo de coordinar la adquisición y la distribución de los alimentos y provisiones. Amén. Y miren, haya sido oficial o extraoficialmente, parece que Felipe había sido la persona que estaba más preocupada
la organización y el protocolo de los procedimientos. Amén. Así que posiblemente Jesús por eso le preguntó a él. Ahora, volviendo al punto, cuando la multitud comenzó a llegar, y estamos diciendo que mínimo eran 15,000 personas, Felipe ya tenía las cuentas listas. Cuando ve a todos que están lejos, la multitud es inmensa y pronto tendrían hambre, miren, pensemos en esto. No había en aquella ladera, en aquel monte, negocios de comida rápida. No había restaurantes. No había el tortero ambulante. De modo que para cuando Jesús hace la pregunta, Felipe ya tenía una aprox de los costos listos. Y tú lo puedes checar en Juan capítulo 6, verso 7. Vean el 7, que es el que leímos acá. 200 ¿qué? Denarios no serían suficientes para alimentar a toda esta multitud. Vean el perfil de Felipe. Él ya estaba en esa posición. No sé cuántos de los que están aquí sí son, Vamos a hacer un evento, a ver cuántos somos y a ver si nos alcanza, y si una hermana trae por acá y yo traigo una bolsita de por acá, y ya para cuando el pastor le pregunta, no se preocupe, pastor, vamos a necesitar más o menos esto, y por imprevistos esto, y por esto, no sé si hablo al vacío, si hay alguien que ahí así se identifique con Felipe, ¿verdad? Pero Felipe ya tenía todo hecho, aparentemente, pero él dijo que con 200 denarios no era suficiente. Ahora, veamos cómo Felipe, en vez de ver una oportunidad de algo milagroso de parte de Jesucristo, su pensamiento pesimista le imposibilita ver la gloria de Dios. Y es que el problema no es que tú hagas cuentas, el problema no es que tú te organices bien y administres bien, el problema es que a veces tu pensamiento, tus razonamientos limitan esa parte sobrenatural de Dios que todavía no experimentas. Está bien, reflexiona, párate, evalúa, analiza, pero no prives a tus hijos, a tu vida misma, de ver la gloria de Dios por tus números. Felipe cayó en el error de pensar en lo material. Ahora, desde la perspectiva puramente humana, él estaba absolutamente en lo cierto. Un denario, yo expliqué eso hace algunas semanas, que un denario era la paga de un trabajador común al día. Entonces, ¿cómo iba a cubrir semejante banquete a tanta gente si contar con 200 denarios no era suficiente ni para la 10ª parte de la gente que estaba en este lugar? Hermanos, quiero decirles algo. Una de las cosas esenciales en el liderazgo es precisamente el sentido de misión. Y esto es especialmente verdadero para aquel cuyo maestro es Cristo. Algunos sabemos demasiada aritmética como para ver la gloria de Dios. Sabemos demasiado de números como para pensar que Dios puede traer algo extra que tú no te lo esperabas. No sé cuánto les ha pasado. Yo he testificado muchas veces, no sé si ya han oído este testimonio nuestro, de cuando nuestro hijo nació, que nació en otro lugar, y que nosotros no teníamos para pagar esa clínica. Y estábamos viendo incluso la posibilidad de vender el carrito que teníamos para poder cubrir esa cuenta, que era mucho, porque aparte a Jonathan necesitó, ¿cómo se le llama cuando ponen incubadoras? Rayos ultravioleta, no sé cómo se dice. Se le subió como la canción, o la bilirrubina, y le dieron ahí unos rayos que le servían para que se pusiera bien. Y ese aparato era costosísimo, hermanos. Yo me recuerdo que estábamos esa noche, que fue el 12 de noviembre, pensando, hablando yo con mi madre, y le decía, pues venderemos algo, ¿no? Y yo les he contado que el Señor extendió de una manera impresionante a través de una hermana. Movió el biombo donde yo estaba, donde me lo cubría. Yo estaba acostado ahí platicando y me dije, hermano, usted no se preocupe por nada. ¿Cómo, hermano? Permítame, hermano, que no se preocupe por nada. Mi hijo salió bien, dice, yo le voy a dejar aquí un cheque, no se preocupe, lo voy a firmar y usted pone la cantidad, ahí nomás me avisa. Hermanos, fueron casi $2,000. Humanamente, como estudiambres, no teníamos la posibilidad de cubrir esa cuota.
Pero ¿hay para Dios algo imposible? Pero si yo hubiera hecho cuentas, a ver cuánto me sale por el carro, y luego un dinerito que tengo guardado por acá y luego por acá, estamos como haciendo ese límite de que Dios puede hacerlo. Deja que te sorprenda, deja de vivir en el terreno natural para irte a un terreno sobrenatural, de ver no solamente la parte económica, porque eso a veces como nada puede salir, te esfuerzas, pero cuántas cosas dices, no, esta persona no va a cambiar, no, por más que le insisto, no más por más que le digo, pero no lo hagas en tus propias fuerzas, no saques cuentas, a ver si a este o cabo se puede. Deja que Dios te sorprenda. No perdamos la capacidad de asombro que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora, lo correcto probablemente hubiera sido que Felipe le dijera, bueno, formen una fila y tú sencillamente darles de comer. Eso hubiera sido lo mejor. Al fin, Jesús era el Hijo de Dios. Pero desafortunadamente para Felipe había escapado el poder sobrenatural ilimitado de Jesús completamente de su pensamiento. Y quiero que vean Mateo capítulo 17, verso 20. Amén. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, diga conmigo fe, más fuerte, fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. No hay una antítesis, no hay algo más opuesto para la fe que la imposibilidad. Y ahí en la imposibilidad es donde Dios manifiesta su poder y su gloria. Pero si tuvieres fe, como un granito de mostaza. ¿Alguien conoce el grano de mostaza? ¿Es grande? ¿Es grande? ¿Del tamaño de una canica? No. Todavía más pequeña, ¿no es cierto? Imagínense, Dios está diciendo, con que tuvieras así, porque es así chiquita, yo también se te pierde la palma de la mano. Así de fe le dirías a esta montaña, pásate a la mar, y se haría, porque para Dios no hay nada imposible. Pero a veces ni eso tenemos. No digamos que el Señor pues provéenos para un edificio, para congregarnos, no. Ni eso tenemos de que va a poder cambiar mi hijo, va a cambiar mi esposo, va a cambiar. No, ni eso tenemos. Pero si lo tuviéramos, no importa la montaña, mencióname la montaña, mencióname la dificultad. Para el que cree, todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Felipe necesitaba aprender esa lección. A él todo le parecía imposible. Él necesitaba echar a un lado sus preocupaciones materialistas y de sentido común y aprender a apropiarse del poder sobrenatural de la fe. Amén. Vamos con el último punto, que es la visita de los griegos. Juan capítulo 12, verso 20, no lo vamos a leer. Quiero que lo ubiquen o lo apunten, por favor. Juan, el capítulo 12, verso 20. Aquí nos da, este pasaje nos da otro atisbo del carácter de Felipe, preocupado demasiado por asuntos tales como métodos y protocolos. En este texto, si ustedes lo leen en casa, aquí veremos a unos griegos muy interesados en ver a Jesús y se dirigieron a Felipe. ¿Amén? ¿Por qué se dirigieron a Felipe? Bueno, lo dijimos al principio, probablemente por el nombre. También dijeron, este hombre pues también es de los nuestros, ¿no? Probablemente se dirigieron a él por el nombre, o porque sabían que él era el administrador del grupo, era el que hacía todos los arreglos que necesitaban los discípulos. Por una u otra manera, los griegos se dirigieron a Felipe. Y ya me imagino yo a Felipe, el típico administrador. Probablemente revisó todo el manual de protocolos y procedimientos que tenía en la mente. Porque para personas como él, no funcionan bien con las reglas no escritas. Porque quieren que cada norma sea rígida e inviolable. Pero gracias a Dios que en Juan 12:22, ustedes lo pueden leer, vemos a Felipe llevando a estos extranjeros a Andrés. Y es que después de todo, Andrés siempre estaba llevando a gente a Jesús. Total, si algo sale mal, pues que le echen la culpa a Andrés. Yo no supe qué hacer. Él pudo haber aprovechado, ¿verdad?
pero mejor lo canalizó con Andrés. ¿Por qué? Porque no había un manual de procedimientos que pudiera seguir. Así era Felipe, y muchas veces así somos nosotros. No esperamos vivir en esa dimensión del poder de Dios. Lo que es cierto es que hubiera sido un grave error despedir a estos griegos. Pero Felipe lo sabía en su corazón, aun cuando su cabeza estuviera obsesionada por protocolos y procedimientos. ¿Amén? Quiero ir aterrizando en este tema, por favor. Por 3 años, amados hermanos, por 3 años Felipe había contemplado la presencia de Dios en Jesucristo. Pero su pensamiento terrenal, su materialismo, su escepticismo, su obsesión por los detalles mundanos, su preocupación por los asuntos administrativos y su pequeña mentalidad lo habían privado de la comprensión o una comprensión plena de aquel cuya presencia había disfrutado. Y les voy a decir una cosa más. Muchos de los que estamos aquí quizás hubiéramos dicho de Felipe, no, este no sirve, ¿no es cierto? Si hubiéramos visto a Pedro así, ¿no? Desenvainando la espada no, decimos, este es muy violento. Y luego vemos a Felipe, no, este es muy lento, para todo la piensa. No, Andrés, no, este es muy tímido. No, este no. Les aseguro que nosotros mismos no le hubiéramos dado el visto bueno a cada uno de ellos, mientras que Jesús dijo, a este quiero. Es exactamente lo que necesito. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y él decía, yo haré de él un gran predicador y será él uno de los fundadores de la iglesia. Probablemente tú mismo te has descartado como discípulo de Jesús. Eres demasiado reflexivo. Le pides permiso a un tiempo para mover el otro, para tomar una decisión para seguir a Cristo. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si es mentira? ¿Qué tal si esto? Y probablemente dicen no. ¿O cuántos de nosotros a nuestro juicio no deberían de estar en este lugar? Yo no debería de estar en este lugar. Vengo de una familia de sech. No me auguraba un buen futuro, ni siquiera para estudiar una carrera. Pero Jesús me miró como tú no me puedes mirar. Y Jesús te mira a ti como mucha gente no te puede mirar a ti. Eran hombres comunes y corrientes. De acuerdo con la mayoría de los relatos, Felipe fue llevado a la muerte mediante apedreamiento en el Asia Menor, 8 años después del martirio de Jacobo. Pero antes de su muerte, multitudes, escuchen bien, aquel hombre analítico, reflexivo, pero multitudes vinieron por la predicación de este apóstol. No cabe duda que este apóstol no fue el mismo después de haber caminado con Jesús. Superó sus tendencias humanas y se levantó como los otros discípulos victoriosamente. ¿Cómo llegaste a los pies de Jesús? ¿Cómo eras? Tal vez ahorita dices, no, Francisco, es que, híjole, si me conociera realmente, camina al lado de él. ¿Tú crees que no le impactó que Jesús le haya preguntado y después cuando ve el milagro de los 5,000 dice, agarró todos sus papeles, sus protocolos, sus procedimientos y los echó a la basura? No vale nada. Yo no te estoy diciendo que te vayas al desorden, pero ¿cuántas veces le has amarrado las manos a Dios por tus detenimientos, por tus presupuestos, por tus limitaciones? Es que a él le fue mal, a mí me va a ir mal, es que mira, los cristianos todos son así. No, permite que Dios haga algo diferente en tu vida. Y yo quiero terminar con este texto bíblico que impacta mi corazón cuando veo a Felipe o a cualquiera o a nosotros mismos. En 1 Corintios 1:27 al 29 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los que se creen mucho, a los bien inteligentes, a los bien sabios, a los que no le tienes que decir nada. Dios nos escogió a nosotros
para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y es que tú y yo somos inmerecedores de su amor y de su gracia, pero aún así Él nos ha dado todo. Quiero que inclines tu rostro, amado hermano. Piensa que Él te escogió. ¿De dónde te escogió? ¿Qué familia? ¿De qué estado? ¿De qué trasfondo? ¿Quién era tu papá? ¿Quién era tu mamá? ¿Había esperanzas de que estuvieras aquí, de que tuvieras una mejor vida? ¿Había esperanzas o cuál iba a ser tu destino? Pero sabes, Dios extendió su mano allá donde tú estabas, tal vez en el lodazal, en lo más vil, y te rescató con su mano de amor. Tal vez has estado pensando mucho en lo que Dios está haciendo y tienes tus dudas. Está bien que tengas tus dudas, pero quiero decirte que Dios tiene algo preparado para tu vida y para tu familia. Que le permitas sorprenderte. ¿Por qué no esta semana le permites a Dios que te sorprenda? ¿Por qué no le permites que todo ese afán y todo ese estrés salga de una manera ordenada, correcta, pero porque confías en Él? No te afanes más. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, si tu fuera pequeña pero firme, le dirías a cualquier situación, a cualquier problema, a cualquier persona, a cualquier circunstancia: arrójate, apártate, aléjate, porque mi fe está puesta en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios por esta palabra que ha llegado en un momento oportuno a mi vida, a tu vida, y que nos enseña a ir más allá de lo que nuestra vista ve, de que lo que nuestros pensamientos consideran que está bien. Deja que Dios te sorprenda en el nombre de Jesús.